caso de este video vamos a resolver el ejercicio 51 que nos plantea una ecuación que se llama la ecuación de Euler. Esa ecuación tiene una técnica bastante interesante y es que utilizamos un cambio de variable y al utilizar el cambio de variable vemos que la solución se puede expresar de esta ecuación que está aquí, se puede expresar como una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial se cambia a una ecuación diferencial con coeficientes constantes, para lo cual ya sabemos la forma de factorizar. Entonces el cambio de variable es b igual al logaritmo natural de x. Para esto entonces vamos a considerar la ecuación de Euler, que es esta de aquí, y vamos a suponer que b es logaritmo natural de x. En la primera ecuación tenemos una función y que es función de x. Ahorita vamos a cambiar eso a una función y de b, donde b es igual al logaritmo natural de x. En esta última relación, con esta última relación nosotros debemos hallar quiénes son y2' y y' en términos de la nueva variable b. Para eso recordemos que y' es d de y sobre d de x. En el caso que yo quiera derivar con respecto de b, o sea, ya la primera derivada con respecto de b, lo que debo hacer es una derivación con regla de la cadena, suponiendo que x es una función de b. Entonces, esta derivada es lo mismo que la derivada con respecto de x por d de x con respecto de b. Aquí, como yo sé que b es logaritmo natural de x, entonces yo puedo expresar x en términos de b como si fuera una función. En este caso, aplicando a ambos lados de la ecuación la función exponencial, me quedaría a un lado e a la b y al otro lado e a la logaritmo natural de x. Y como sabemos, estas funciones, cuando yo cojo la exponencial y la elevo a la logaritmo natural de un número, pues me va a bajar ese número. En este caso me sale el argumento x. Y yo puedo decir que x es igual a e a la b. Entonces, en el caso que yo quiera calcular este término de aquí, pues yo necesitaría calcular pues cuánto es la derivada de x con respecto de b. Para eso vemos que la derivada de x con respecto de b pues sería la derivada de la función exponencial, que es ella misma. Como e a la b es x, entonces yo puedo decir que d de x con respecto de b es lo mismo que x. Así pues, entonces la primera derivada me va a quedar de esta forma. Ahora, si yo quiero despejar de x de y, b de y de x, que diga, entonces puedo expresar esta x va a pasar a dividir al otro lado. Por lo tanto, entonces tengo que la primera derivada de x de y de x es lo mismo que 1 sobre x por d de y de b. Entonces esta es la relación entre los diferenciales de una variable x y en términos de la otra, que es la variable b. Por otra parte, entonces voy a calcular la segunda derivada de y con respecto de b. Para eso, pues entonces tengo que derivar esta cosa que está aquí. Entonces, si yo derivo esta cosa que está aquí, entonces sería la derivada de un producto. Sería la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Esta derivada ya la conocemos, esa ya se calculó, eso es x. Entonces, por esa razón se coloca aquí. Pero esta derivada todavía no la sabemos hacer. Entonces, para eso utilizamos la regla que ya habíamos desarrollado acá, que la derivada con respecto de y de b es lo mismo que la derivada de x de y por d de x de b. Entonces aquí es yo reemplazo. Entonces sería la derivada de y de x por la derivada de x de b. Y eso multiplicado por x. O sea, estoy reemplazando esto utilizando la regla que está allá arriba. Al reemplazar, entonces veo que esto actúa como segunda derivada sobre esta función. Entonces sería segunda derivada b. O sea, actuaría la derivada sobre esta función. Pero esta que está aquí es la derivada de y. Por lo tanto, la derivada de la derivada me da la segunda derivada. Y como vemos, de x de b no es nada más sino x. Por lo tanto, entonces, al efectuar esta operación, obtenemos que la segunda derivada se puede expresar así. De 2 de y con respecto de x al cuadrado por x cuadrado más d de y por d de x por x. Entonces, yo tengo esto, que la segunda derivada con respecto de b la puedo escribir de esta forma. Pero, entonces yo quiero saber es cómo es la segunda derivada. Yo ya sé cómo es la primera derivada de y con respecto de x. Quiero saber cómo es la segunda derivada de y con respecto de x en términos de b. Entonces aquí lo que hago es despejar de 2y con respecto de x al cuadrado. Al despejar obtengo esta expresión. Recordemos que de y de x no es nada más sino esta cosa de aquí. Entonces yo simplemente lo reemplazo y al final obtengo que la segunda derivada de y con respecto a x se puede escribir en términos de b de esta manera, como 1 sobre x al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto de b cuadrado menos de y con respecto de b. Si yo reemplazo esta expresión
y esta expresión en la primera ecuación diferencial, con respecto de x, entonces esto se transforma en lo siguiente. Recordemos que aquí estoy despejando quién es de 2y con respecto de x al cuadrado, y aquí estoy introduciendo quién es de y con respecto de x. Entonces, al hacer la simplificación, veamos qué ocurre. O sea, al hacer estas multiplicaciones aquí. Al hacer la multiplicación me quedaría a por x al cuadrado, que multiplica a 1 sobre x de este término de aquí. Entonces me quedaría a por esto y a por esto. Este x al cuadrado con este x al cuadrado se simplifica. Entonces, por lo tanto, me quedaría a multiplicado por esto y por esto de acá. De forma análoga, al multiplicar este término por esto de acá, la x se simplifica y me queda solamente b. Y el c de y que queda solito. Entonces veamos que al hacer el cambio de variable, la ecuación diferencial se me transforma en esta forma de acá. Y esta ecuación que está aquí es una ecuación con coeficientes constantes, cuya solución es la raíz de este problema. Entonces ar cuadrado más b menos a a la r más c. Y aquí, para poder llegar a esta ecuación, recordemos que lo que hacemos es utilizar una propuesta de solución que es e a la r por b. En este caso r por b porque estamos utilizando como variable independiente la variable b. Entonces tendríamos esto. Y aquí entonces esta sería una ecuación de orden 2. O sea, haríamos lo mismo, pero en este caso las soluciones serían con respecto a b. Yo voy a ver que si las soluciones de este polinomio son R1 y R2, o sea, las soluciones de esta ecuación cuadrática, después de haber aplicado la solución de la ecuación de orden 2, son R1 y R2, entonces se puede escribir la solución en términos de b como esto. Pero ¿qué pasa con respecto de b? O sea, yo no quiero la solución en términos de b, yo quiero la solución en términos de x. Para eso voy a recordar que b es igual al logaritmo de x. Recordemos que ese fue el punto de partida para poder transformar la ecuación. Esta es la propuesta. Entonces, al transformar la ecuación, me va a quedar esto. ¿Listo? Me va a quedar esto de aquí. b igual al logaritmo natural de x. Entonces, al yo meterlo dentro de estas soluciones, entonces me quedaría así. Aplicando las propiedades de la función logaritmo natural y de la función exponencial, al final veo que la solución en términos de x sería c1 por x a la r1 más c2 por x a la r2, donde r1 y r2 son las soluciones de este polinomio que está aquí, de esta ecuación cuadrática que está aquí. Esto en general. En esta última ecuación utiliza el hecho de poder convertir la ecuación de Euler en una ecuación de segundo grado con coeficientes constantes. Pero veamos que no es cualquier ecuación, ¿no? Es una ecuación diferencial que sea de esta forma. Una ecuación diferencial en la cual tengamos una función a por x cuadrado por y2' más b por x por y' más c por y. ¿Listo? Con eso podemos construir y donde a, b y c son números constantes. Entonces podemos construir la solución de esta forma. Y donde estas r son soluciones de esta ecuación característica. ¿Okay? Entonces es muy simple el método. Solamente es identificar ahora qué tipo de ecuaciones son tipo ecuación de Euler y entonces resolver esto de acá para poder plantear la solución de esta forma. Es muy simple. Bueno, muchas gracias y nos vemos.